En una noche densa y sombría, la niebla se aferraba al viejo andén de una estación de tren olvidada por el tiempo. Entre las sombras, 4 figuras se movían con cautela. Un grupo de amigos en busca de emociones sobrenaturales. Marta, Diego, Sandra y Raúl habían oído historias sobre la estación, pero nunca creyeron que algo pudiera estar realmente allí, aguardando. El lugar había sido abandonado durante décadas, y las vías oxidadas eran un claro testimonio de su olvido. Mientras avanzaban por el andén, el silencio era total, roto solo por el crujir de la madera podrida bajo sus pies. La atmósfera, pesada y sofocante, parecía advertirles de un peligro inminente, pero la curiosidad les impulsaba a seguir adelante. De repente, un sonido extraño atravesó la noche. Un murmullo distante se transformó en un rugido inconfundible. Los amigos se detuvieron en seco cuando el sonido de un tren en movimiento surgió de entre la niebla. La incredulidad se apoderó de ellos. La estación había estado inactiva durante años. ¿Cómo era posible que un tren se acercara? Poco a poco, las luces de un tren antiguo emergieron de la bruma, avanzando hacia la estación con una majestuosidad inquietante. Era un tren de otra época, cubierto de óxido y envuelto en un aura de misterio. Cuando se detuvo con un chirrido agudo, las puertas de los vagones se abrieron, revelando un interior oscuro y vacío. Ninguna señal de vida, solo un abismo de sombras que parecía invitarlos a entrar. Marta fue la primera en cruzar el umbral. El interior del tren era un reflejo de su exterior, un vestigio del pasado, con asientos de terciopelo desgastado y cortinas pesadas que apenas dejaban pasar la luz. Mientras avanzaban, una sensación de opresión se apoderó de ellos. Algo en ese lugar no estaba bien. A medida que exploraban, descubrieron detalles inquietantes, manchas oscuras en el suelo, como si algo hubiera sido arrastrado, y símbolos extraños tallados en las paredes. La atmósfera se volvía más pesada con cada paso, como si el tren mismo estuviera vivo y observándolos. De repente, llegaron a un vagón que parecía una escena sacada de una pesadilla. Las paredes estaban cubiertas de símbolos arcanos, y en el centro, un altar improvisado rodeado de velas apagadas. La sensación de maldad era palpable, y los amigos comenzaron a comprender que el tren no era solo un medio de transporte, sino un lugar de culto para rituales oscuros. El pánico comenzó a apoderarse de ellos cuando intentaron regresar por donde habían venido, pero las puertas se cerraron de golpe, sellándolos dentro. El tren, ahora con vida propia, comenzó a moverse, arrastrándolos hacia un destino desconocido. La oscuridad se hizo más profunda y las sombras parecían cobrar vida, susurrando promesas de desesperación. Cuando llegaron al siguiente vagón, fueron recibidos por espejos que distorsionaban sus reflejos. Las imágenes que devolvían no eran sus propias caras, sino versiones grotescas, con sonrisas maliciosas y ojos vacíos. Una figura alta y envuelta en sombras emergió de uno de los espejos, acercándose a ellos con una presencia que helaba la sangre. Marta sintió una presión en el pecho, como si algo invisible la estuviera atrapando, impidiéndole moverse. El suelo bajo sus pies comenzó a agrietarse, revelando un vacío infinito que parecía tirar de ella hacia abajo. Alrededor de ellos, sombras cobraban forma, alargándose y retorciéndose, tomando la apariencia de figuras humanas que se acercaban lentamente. Diego, en un último intento de escapar, corrió hacia la puerta trasera del vagón, solo para encontrarla sellada por completo, como si fuera una pared sólida. Golpeó con desesperación, pero el tren parecía absorber cada golpe,
apagando cualquier esperanza de huida. Sandra, atrapada por el miedo, intentó abrir una ventana, pero el vidrio se había convertido en una barrera impenetrable, gruesa como el acero. En la oscuridad total, el tren comenzó a sacudirse violentamente, como si estuviera al borde de la destrucción. Marta pudo sentir cómo la presencia maligna a su alrededor se hacía más fuerte, como si se estuviera alimentando de su miedo. Con un esfuerzo supremo, intentó arrastrarse hacia la puerta trasera, pero cada movimiento se hacía más difícil, como si algo estuviera tirando de ella hacia atrás. Finalmente, el tren se detuvo abruptamente, lanzándolos al suelo. La oscuridad era total y el silencio ensordecedor. El último sonido que escucharon fue el eco de sus propios gritos mientras eran devorados por las sombras, desapareciendo junto con el tren en la negrura de la noche. La estación volvió a quedar en silencio, envuelta en la misma niebla que había visto partir a los 4 amigos. Nadie en el pueblo volvió a verlos, y la historia de la estación maldita se convirtió en una advertencia sombría para aquellos que se atrevieran a buscar lo inexplicable.